Buenas noches, bienvenidos a Noticias RCN. Aquí están las 3 del día, las revisamos. La primera, las reacciones sobre los supuestos nexos de funcionarios del gobierno Petro y del Ejército Nacional con las disidencias de alias Calarcá revelados por nuestros colegas de Caracol. El Ejército ha dicho que dio la orden de abrir una investigación interna al general Huertas. Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, desmiente cualquier relación con las disidencias de Calarcá y recientemente la Fiscalía ordenó compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para que se indague la conducta del oficial. La segunda, el futuro de la reforma pensional quedó en manos de un conjuez. Esto luego de que la sala plena quedara empatada 4-4. Carlos Pablo Márquez tendrá 15 días máximo para presentar su decisión a la Corte. Y la tercera, en el búnker de la Fiscalía permanece el general en retiro Rodolfo Palomino. Esto tras entregarse luego de ser condenado por la Corte Suprema de Justicia a 7 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias. Mucha atención, esta noche la Fiscalía anunció que tras conocer las revelaciones de la presunta relación de alias Calarcá con funcionarios del gobierno y del Ejército Nacional reveladas por Caracol, tomó la decisión de compulsar copias a sus delegados de la Corte Suprema para investigar al general del Ejército Juan Miguel Huertas. La Dirección General de la Fiscalía asegura que a la fecha no ha recibido copias de la información que la delegada en Medellín tiene sobre el caso de alias Calarcá. Y a propósito de este escándalo, hace unas horas el Ejército y varios de los mencionados se pronunciaron. ¿Qué han dicho? Diana Coronado, adelante y buenas noches. César, el Ejército aseguró que ya abrió investigaciones internas en contra del general Huertas, así como una acción disciplinaria para determinar si el alto oficial incurrió en alguna medida contraria a las acciones militares. El Ejército también asegura que está dispuesto a brindar la información correspondiente a las entidades que así lo requieran. Pues el alto oficial asegura que los señalamientos carecen de soporte ante las autoridades competentes. Asegura que es imposible que haya brindado seguridad a grupos ilegales porque no tenía siquiera esquema de seguridad. Rechaza la supuesta creación de una empresa de seguridad y visitas a Venezuela y cierra el documento, que tiene 2 páginas, asegurando que pone a disposición de las autoridades la información requerida y que emprenderá acciones legales. Noticias RCN habló con el mayor en retiro Jorge Castillo, que para la época era comandante de inteligencia del Batallón de Frontera número 5, quien aseguró que el general Huertas tenía información de Santrich. El informe es del editor judicial Felipe Quintero. Él es el mayor en retiro Jorge Castillo, fue comandante del Batallón de Contrainteligencia del Ejército número 5 entre el 2020 y el 2022, encargado de múltiples misiones, al mando del general en retiro Juan Miguel Huertas. Cuando a él lo sacan del ejército es que él empieza a aliarse con la campaña de Gustavo Petro para obtener, yo creo que beneficios personales y algunos puestos o contratos. En el transcurso de su salida del ejército, según el mayor Castillo, el general Huertas tuvo contacto con una fuente que tenía la ubicación de Jesús Santrich antes de su muerte en operaciones militares. Le llega a través de un coronel, le llega a la fuente donde le dan supuestamente la ubicación de Jesús Santrich. Él entrega esa fuente, como es debido, se lo entrega a inteligencia militar. Y no sabemos si hace la operación. Lo cierto es que se recolecta información acerca del paradero de Jesús Santrich. Ya cuando el general Huertas se encontraba cercano a la campaña del presidente Petro, según el testimonio del mayor en retiro, tenía un propósito. Digamos que la misión que le ponen a él es encontrar si realmente hubo una operación militar en territorio venezolano, que esa es la joya de la corona. ¿Por qué la joya de la corona? Porque al entregarle eso a Nicolás Maduro, empiezan a atacar directamente a la cúpula militar de Duque. En la misma campaña también el general Huertas habría tenido una misión. En ese momento el general Huertas está retirado y él, según la fuente, lo que dicen es que funge entre enlace entre la Dirección Nacional de Inteligencia, el Comando de Inteligencia, el Comando de Contrainteligencia, para empezar a determinar qué militares son afectos al gobierno. Según el mayor en retiro Jorge Castillo, salió del ejército por un montaje que le hicieron como supuesto infiltrado en el gobierno de Gustavo Petro. Y el otro caso que enreda al general Juan Miguel Huertas tiene que ver con su labor cuando fue capitán del ejército. El alto oficial fue vinculado por un caso de falsos positivos en Antioquia, un proceso que todavía investiga la JEP. Hagamos contexto. El alto oficial tiene fuertes líos jurídicos con la JEP por un caso de falsos positivos en el departamento de Antioquia cuando era capitán. Entre 2002 y 2003, el general Huertas se desempeñó como oficial de operaciones del Batallón de Artillería número 4. En este documento, la JEP señala:
En el marco del caso número 3, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, por haber sido ex jefe de operaciones del Batallón de Artillería número 4, coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, bajas en el año 2003. El caso del general sigue activo, pero ahora está en manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. La Secretaría de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional solicitó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ordenar actualizar la información sobre las órdenes de captura y antecedentes vigentes de, entre otros, el señor Huertas Herrera. Si bien la justicia lo declaró como no máximo responsable del caso de falsos positivos, la autoridad judicial deberá resolver si el general tuvo algún grado de responsabilidad o no en los falsos positivos cometidos por el batallón que él comandó e iniciar un proceso de renuncia de la persecución penal. Vean, y el otro capítulo en este escándalo tiene que ver con un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Se trata de Wilmar Mejía. Según la información revelada por los colegas de Caracol Noticias, sería un enlace clave entre las disidencias de Calarcá y los altos mandos militares. Incluso se habría reunido en Venezuela con cabecillas de ese grupo criminal. Wilmer Mejía, director de inteligencia del DNI, es el otro alto funcionario del gobierno señalado de mover los hilos del poder y de acercar a miembros de las fuerzas militares con las disidencias de alias Calarcá. Según reveló un informe de Noticias Caracol, Mejía habría liderado una propuesta para crear una empresa de seguridad legal que funcionaría como fachada para legitimar y armar a esa estructura criminal. Las indagaciones señalan que Mejía habría participado en reuniones en Venezuela con altos mandos de las disidencias para avanzar en este proyecto, presuntamente con la ayuda del general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército. Mejía, licenciado en Educación Física, pasó de ser miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia a dirigir las operaciones de inteligencia del Estado de un momento a otro. Es un hombre cercano al presidente Petro y, según fuentes internas, ha influido en decisiones como ascensos de coroneles y el reintegro de generales en retiro. El director del DNI, Jorge Lemus, confirmó que ya hay una investigación en curso. Me llamo aterrado y por eso vamos a investigar. Por ahora, el funcionario mencionado como pieza clave de la Inteligencia Nacional no se ha pronunciado sobre el escándalo. Pues ya hay pronunciamiento. Vean, Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, a través de un comunicado desmintió su participación en lo revelado por Caracol Noticias. Dice que nunca en su vida profesional ha buscado beneficiar grupos criminales. Dijo además que se siente tranquilo y que confía en que se aclare todo. Por su parte, la Procuraduría anunció una indagación preliminar contra el general Juan Miguel Huertas y contra el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía. El ente de control indagará si existen pruebas para determinar irregularidades que puedan terminar en sanciones o destitución por los presuntos nexos entre estos dos hombres y las disidencias de Calarcá. Así se declaró. Desde el Congreso también pidieron explicaciones. Oigan ustedes. La paz total del presidente Petro quedó al desnudo, un proyecto político construido sobre acuerdos oscuros con estructuras criminales. La fiscal general de la Nación debe explicarle a los colombianos cómo, teniendo información tan delicada, la ha tenido guardada dentro de un escritorio durante más de un año. Lo último que quisiéramos saber los caucanos es que este gobierno haya tenido soterradamente acuerdos. Los criminales operan con información privilegiada o simple impunidad desde adentro. Cuando Petro deje el poder, nos habrá dejado un Estado infiltrado. Es lamentable que la fiscal no avance en las investigaciones, como que tenía información y no ha hecho absolutamente nada. Debería renunciar. Radicaré ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia formal contra Gustavo Petro Urrego por hechos de extrema gravedad que podrían constituir violaciones a la legislación electoral y penal colombiana. Vean, y otra de las noticias del día: fue capturado el exdirector de la Policía General en retiro, Rodolfo Palomino, por el delito de tráfico de influencias. Deberá pagar 7 años de prisión. En el siguiente informe les contamos los antecedentes de este caso.
El general en retiro y exdirector de la policía Rodolfo Palomino fue capturado en las últimas horas luego de la orden de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Le impone la pena de 84 meses y un día de prisión, multa de 174.997 pesos de salario mínimo legal vigentes y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 96 meses. Palomino fue condenado a 7 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias luego de ser hallado culpable por intentar influir sobre una fiscal que investigaba al ganadero Luis Gonzalo Gallo. Contrariando el ordenamiento jurídico, ejerció influencia sobre una fiscal con el fin de favorecer ilegalmente a un procesado con orden de captura por los graves delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. Palomino permanece en el búnker de la Fiscalía a la espera de que el IMPEC defina en qué sitio será recluido. Y en empate terminó la Sala Plena de la Corte Constitucional, que hoy se reunió para discutir el trámite de la reforma pensional. La decisión será definida por un conjuez. Diana Enríquez, bien contado, bien explicado. Buenas noches. César, televidentes, buenas noches. Pues bien contado, bien explicado, con una votación de 4-4 que dividió en la mitad la Sala Plena de la Corte Constitucional y pues que aún no define el futuro de la reforma pensional del Gobierno Nacional. Esta tendrá que ser debatida por un conjuez que ya fue nombrado. Estamos hablando de Carlos Pablo Márquez. Él tendrá 15 días máximo para exponer su punto de vista ante la misma Sala Plena de la Corte Constitucional, quien deberá nuevamente debatir la ponencia presentada por el mismo presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y que pide tumbar la reforma. Pues nosotros, por supuesto, seguimos muy pendientes del desarrollo de esta noticia y, por supuesto, de la definición de lo que será el futuro de esta reforma. César, usted tiene muchas más noticias. Daniela, gracias. Y hacemos un recorrido por nuestras regiones. Vean, en Antioquia, combates entre el Clan del Golfo y el ejército en Dabeiba, occidente del departamento, dejaron un suboficial muerto y un soldado desaparecido. Así lo confirmó a través de un comunicado la 17ª Brigada del Ejército. El suboficial asesinado fue además identificado como el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancourt y el desaparecido como el soldado Jimison Mosquera. La comunidad judía Darkei Torah de Medellín se desvinculó de la secta ultraortodoxa Lev Tahor, cuyos 9 líderes adultos enfrentan la expulsión de Colombia por ser considerados una amenaza nacional. El rechazo se debe a que las prácticas del grupo, que incluyen presuntos casos de trata, abuso sexual y matrimonios forzados de menores. Rechazamos absolutamente la situación porque va en contra de la ley judía y en contra de la ley del país donde estamos. Un principio judío es que tenemos que respetar la ley del país donde estamos. Y el drama continúa para familiares y amigos de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, secuestrados desde hace 6 días, en el norte del Cauca. Aún no se tienen pistas de su paradero. La mamá del manager del artista envió un sentido mensaje a los captores y pide que los dejen en libertad. Quiero decirles que esa no es la forma de resolver los conflictos. Ellos no tienen los problemas, la culpa de los problemas de conflictos que tiene el país. Son 2 niños trabajadores que tienen muchas ilusiones, muchas metas. Y es momento de conocer los hechos que fueron noticia hoy a nivel internacional. Vean, en Estados Unidos, el Cartel de los Soles, encabezado por la dictadura venezolana, fue designado como una organización terrorista extranjera por parte del Departamento de Estado. Esta decisión es interpretada como una forma de ejercer mayor presión contra el régimen de Maduro, lo que otorga a Estados Unidos más herramientas, desde acciones penales hasta militares. Y justamente esto se da en medio de movimientos militares de aviones de combate de Estados Unidos muy cerca a las costas venezolanas. Así lo reportó la plataforma precisamente que hace este monitoreo, donde se ve señales de bombardeos B-52 acompañados de aviones de guerra FA-18. Estas imágenes son impactantes. Un volcán situado en la región de Afar, en Etiopía, tuvo su primera erupción registrada en casi 12.000 años, lo que ha provocado la expulsión de enormes cantidades de ceniza a unos 14 metros de altura. Las nubes de ceniza del volcán se desplazaron sobre Yemen, Omán, India e incluso al norte de Pakistán. Una feliz noche, hasta aquí Noticias RCN. Los invitamos a que continúen con nuestra programación para que estén atentos a nuestra emisión de las 5:30 de la mañana. Feliz noche, que descansen.